Hace tiempo quería hacer este tipo de videos, incluso fue una de las sugerencias en los comentarios, y después del video de Akira Toriyama, siento que es una buena idea no esperar hasta que el mangaka ya no esté para poder hablar de ellos, por lo que intentaré hacer de este tipo de videos una sección en el canal al igual que un par más. El autor de uno de los shonen más aclamados de las últimas décadas, este incluso siendo considerado por una gran cantidad de fanáticos como el mejor shonen que hay, gracias a su historia, a sus personajes y gracias a su sistema de poder, este siendo un punto bastante importante para su historia y en la forma en la que el autor desarrolla sus historias, y sí, estoy hablando de Hunter x Hunter. Pero aparte de esto, años atrás Togashi, como la mayoría deben de saber, también creó otra historia que para muchos se considera un anime y manga de culto, una historia que incluso llegó a rivalizar con el mismo Dragon Ball Z, un mangaka bastante querido pero a la par entre muchas comillas odiado por tenernos a todos los fanáticos de Hunter x Hunter a la espera de un final que desde mi perspectiva tristemente creo que nunca llegará. Pero aunque hoy en día el nombre de Yoshihiro Togashi es conocido a nivel mundial en el mundo del manga y del anime, veamos cómo inició su historia en esta industria. Esto es detrás del manga Yoshihiro Togashi. Togashi empezó a dibujar a temprana edad, ya que se dice que él empezó a dibujar mangas estando en la primaria. Al terminar la escuela entró a la Universidad de la Prefectura de Yamagata, y aunque podríamos pensar que entró en la Facultad de Bellas Artes, Togashi entró a la Facultad de Educación, ya que antes de ser mangaka quería ser maestro, cosa que no llegó a suceder debido a que Togashi no se sintió cómodo en esta profesión. En 1986 se publicaría su primer manga, Putobi Strike, un one shot el cual nos cuenta la historia de Todoroki, un chico que pertenece al club de béisbol de su escuela, con el que ganó el premio Tezuka para nuevos artistas. Esto es algo que me sorprendió, ya que nunca pensé que el primer manga publicado por Togashi sería una especie de slice of life o un Spokon. Su siguiente manga se llamaría Okami Nante Kuwakunai, este siendo una colección de varias historias cortas autoconclusivas y cada una de estas con una temática diferente. La primera siendo la historia de un hombre lobo, siendo esta una comedia romántica. Occult Detective Group, la cual trata de un grupo de detectives paranormales, como lo dice su nombre. Horror Angel, la historia de un chico fanático a las películas de terror. Tonda Birthday Present, que nos cuenta la historia de Tetsu, una especie de bully y el invento de su abuelo, una consola de videojuegos de realidad virtual. Historias que a excepción de Tonda Birthday Present tienen en común los temas paranormales, a lo que se repetirá bastante en las otras obras de Togashi. Gracias a sus primeros trabajos, Togashi tuvo su primera serialización, y si me sorprendió el tema de su primer manga, su primera serialización me sorprendió aún más. En 1989 se publicaría Tenden Showaru Cupid, una especie de comedia romántica con bastante ecchi, contando con un total de 32 capítulos, sumando un total de 4 tomos recopilatorios. Después de terminar este manga, Togashi tendría su primer éxito en masa, ya que en 1990 estrenaría Yu Yu Hakusho, un manga de demografía shonen, pero que al inicio de la historia no está centrada en las batallas, ya que me recuerda más a historias como las de Nube, el maestro del infierno o Mikami, la cazafantasmas, en donde vemos historias autoconclusivas pero con una temática paranormal. Algo curioso es que muchos de estos episodios autoconclusivos del manga no fueron adaptados al anime. Después de esto, la historia de Yu Yu Hakusho se encamina cada vez más a las batallas, incluso teniendo una saga o quizás dos de torneos de artes marciales, muy al estilo de Dragon Ball. Un dato curioso es que se dice que durante esta saga Yu Yu Hakusho le ganó en popularidad al mismo Dragon Ball Z. Tristemente, al final de la publicación de Yu Yu Hakusho, la salud de Togashi empezó a decaer, por lo que por un tiempo se pensó que esta historia podría quedar inconclusa, aunque se dice que Togashi también empezó a perder el interés en esta historia, pero esto no lo puedo confirmar, por lo que es más un dato random. Esto llevó a que el final de esta historia se sintiera un tanto apresurado. Un año después de terminar Yu Yu Hakusho, Togashi empezaría una nueva serialización corta. En 1995 empezaría a publicar Level E, un manga de demografía shonen pero alejado de las batallas, estando en el género de ciencia ficción y comedia, contando con 16 capítulos y con un total de 3 tomos recopilatorios. Este manga lo leí hace poco y me sorprendió bastante y de buena forma, por lo que si les gusta el trabajo de Togashi, la recomiendo, además que tiene su adaptación animada que incluso cuenta con doblaje al español. Tras terminar Level E en 1998 empezaría la serialización del manga que tiene el récord mundial como el manga con la pausa más larga de todos, Hunter x Hunter. Y si gracias a Yu Yu Hakusho Togashi ya era un mangaka bastante conocido, con Hunter x Hunter pasó al siguiente nivel, y es que a pesar de no tener el grado de popularidad que tienen historias como Naruto o One Piece, esta cuenta con una gran cantidad de fanáticos en todo el mundo. Tristemente, esta sigue sin concluir a la fecha del video, abril del 2024. Aunque soy un
gran fanático de Yu Yu Hakusho y de Hunter x Hunter no tenía conciencia de sus otras obras, y viendo las fechas de publicación de cada una de estas se puede notar que Togashi llevaba un ritmo de trabajo bastante constante, en donde no hay más de un año de diferencia entre una historia y otra, cosa que puede ser la responsable de su estado de salud actual. Unos cuantos gustos personales de Togashi, los cuales podemos ver que implementa en sus obras, son su gusto por temas como el ocultismo o el terror. Es un gran fanático de los videojuegos, en especial de Dragon Quest, y también le gusta el coleccionismo. Aparte de sus one-shot y de sus serializaciones, Togashi también tiene historias en formato John Coma o 4 no estoy seguro cómo se pronuncia, que son historias que se cuentan en 4 viñetas, siendo estas similares a las que nos podemos o nos podíamos encontrar en los periódicos. Uno de esos John Coma o 4 tiene como finalidad ayudar a los nuevos mangakas que participan por el premio Tezuka a nuevos artistas, del cual Togashi fue ganador. Un dato curioso de esto es que en 1993 Togashi fue uno de los jurados que calificó la obra de otro mangaka que sería conocido a nivel mundial en los próximos años, Eiichiro Oda. Las obras de Togashi son bastante particulares, y es que al darle un vistazo a sus mangas poco conocidos quedé bastante sorprendido, ya que como dije antes se alejan bastante de las batallas y juega bastante con el humor, algo que podemos ver en sus primeras obras al igual que en Level E. Al dar un pequeño repaso por sus obras pude notar ciertos aspectos o temáticas bastante características en sus historias, cosa que también genera una forma bastante particular de desarrollar estas mismas. En sus obras es bastante común encontrarnos temas como mafias o organizaciones al margen de la ley, siendo un grupo de personas que en ocasiones pueden tener un alto nivel burocrático, en donde nos muestran ese lado oscuro de una sociedad, en donde temas como la explotación laboral, el tráfico de personas o el mercado negro tristemente no están tan lejos de lo que vivimos en el mundo real, algo que nos podemos encontrar tanto en Yu Yu Hakusho como en Hunter x Hunter. Ejemplo de esto tenemos el ejemplo de Gonzo Tarukane de Yu Yu Hakusho y toda la trama de Yukina, el tema de la cinta negra, las familias de mafiosos que nos encontramos en Hunter x Hunter, el tema del clan Kuruta o incluso toda la trama detrás de la ciudad Meteoro. Otro de esos aspectos, que aunque este diría es un poco más sutil, es el uso del terror como género literario, y es que hay que recordar que el terror no son solo jumpscare ni mucho menos el gore, ya que el terror busca generar atmósferas en donde pueda generar una sensación de miedo e incomodidad en el espectador. Además de esto, el terror se caracteriza por explorar temas de ocultismo, temas paranormales, sobrenaturales, al igual que en ocasiones puede explorar el lado más oscuro de la psique humana, como lo que nombré en el punto anterior. Uno de estos ejemplos y de los que más me gusta es el trabajo que tiene el capítulo 4 de Level E llamado Desde la Oscuridad, un capítulo que rompe bastante con la temática de este manga, en donde vemos tanto la capacidad de Togashi para generar momentos de un terror real y ver que al final este capítulo juega con el humor para darle una resolución, en donde podemos ver una pequeña crítica a la industria del manga, en especial una pequeña crítica a la industria del shonen. Al inicio del video mencioné la importancia del sistema de poder de Hunter x Hunter, ya que este es otro de estos puntos que caracterizan la forma de contar historias de Togashi, y es la complejidad, pero con esto no me refiero a que necesitemos tener un doctorado en filosofía para entenderlas. A lo que me refiero con complejidad es la capacidad de desarrollar un concepto con una gran cantidad de detalles, cosa que no solo vemos en las explicaciones de las habilidades NEN, ya que esto puede ir desde la explicación de un sistema burocrático como las jerarquías, el cómo funciona una raza, sean monstruos, demonios o extraterrestres, en donde el autor logra captar la atención del lector o espectador, en donde nos obliga a pasar a modo serio, ya que sabemos que esto podría ser información crucial para el desarrollo de la historia. Al darme cuenta de que trataba la primera serialización de Togashi, quise leer esta historia y ver si podía encontrar en esta ese toque tan característico que tiene Togashi para contar historias. Al llegar al capítulo 3 pude notar el toque de Togashi en esta historia, en donde plantea un conflicto muy al estilo del autor relacionado a demonios, el poder de las almas y crear un ejército de demonios. Tristemente no pude terminar de leer este manga y ver si este conflicto se desarrolla aún más, ya que solo encontré 9 capítulos de esto, y eso que en inglés, ya que el resto al parecer no tiene ni traducción al español o al inglés. El dibujo de Togashi ha evolucionado bastante, o más bien digamos que varía bastante, en donde en ocasiones, mayormente al inicio, era un tanto más caricaturesco y redondo, y diría yo un estilo bastante clásico y sin sonar despectivo bastante común para los 90, pero este empieza a tornarse un tanto más estilizado e incluso realista, algo que podemos notar en el manga de Level E. En lo personal me gusta demasiado el diseño de personajes femeninos, además que al parecer Togashi tiene un gusto particular por el estereotipo de personajes femeninos
femeninos con un carácter fuerte. En el video donde hablo sobre las mujeres en el mundo del manga y el anime, hablo de la diferencia entre sexualizar un personaje femenino y la sensualidad de un personaje. Y es que a pesar de que en Tengen, Shuwaru y Cupid se puede notar la sexualización, ya que este es un ecchi, en sus otras historias como Yu Yu Hakusho o Hunter x Hunter, los personajes femeninos tienen ese toque sensual más que ser sexualizadas. Aparte de eso, también me gusta mucho la forma en que desarrolla mucho de los personajes femeninos en sus historias. Otra de las cosas que me gusta mucho del dibujo de Togashi es la forma en que desarrolla la tecnología de los seres paranormales, sean bestias, sean demonios o extraterrestres, en donde la tecnología, al igual que los monstruos, tienen una estética bastante similar. Y es que Togashi juega bastante con una estética un tanto bizarra, y es que si vemos ciertos diseños de personajes de Yu Yu Hakusho, en donde la mayoría de estos seres son demonios o monstruos, son bastante similares a los extraterrestres que nos podemos encontrar en Level E. Y es que el autor en muchas ocasiones, cuando quiere tomar un rumbo hacia la ciencia ficción, opta por la tecnología bioorgánica, tecnología que se basa en tener una apariencia más biológica, por muy redundante que suene, asemejándose a fisionomía de animales o seres humanos y no tanto a formas más cuadradas o mecánicas. Esto es algo que le agrega una estética llamativa e incluso agregándole un toque de terror a sus historias, hablando desde el apartado visual, en donde el autor puede mostrar el gusto que tiene por el ocultismo, el terror e incluso en ocasiones el gore. Las bestias Nen que vimos en la última saga del manga de Hunter x Hunter es un claro ejemplo de esto. Desde mi perspectiva, Togashi es un mangaka bastante único y bastante multifacético, en donde puede escribir historias que van desde el terror, el romance, la comedia o un buen shonen de peleas. Además de esto, tiene una capacidad increíble para desarrollar conceptos o ideas. Ejemplo de eso es el desarrollo que le da al Nen, que para mí es uno de los sistemas de poderes más detallados que conozco y siendo este uno de mis favoritos, ya que el planteamiento que se da con el Hatsu como la representación del alma y que la fuerza o la eficiencia de estas técnicas dependerá de la creatividad del usuario me vuela la cabeza. Aparte de esto, los agregados como el Nen se vuelve más fuerte después de la muerte, o los contratos o limitaciones que se pueden autoimponer son cosas que pocos sistemas de poder desarrollan a este nivel, algo que pudimos empezar a ver desde Yu Yu Hakusho en la saga de la cinta negra, en donde vemos el concepto del territorio, uno que me recuerda bastante a la expansión de dominio de Jujutsu Kaisen, historia que por cierto siempre me ha transmitido un aire similar al trabajo de Togashi. Aparte de esto, el autor también está dispuesto a tocar temas que pueden llegar a ser un tanto inapropiados para la demografía que suelen apuntar sus historias, temas sociales, la mentalidad de ciertos personajes, chistes que para muchos podrían llegar a ser inapropiados con bastante humor negro, secuencias o situaciones realmente incómodas para el espectador, creando atmósferas que rara vez nos podemos encontrar en un shonen. Y es que en ocasiones me da la impresión que Togashi es un mangaka al cual de cierta forma, entre muchas comillas, digamos que es censurado, ya que en sus dos grandes obras como lo es Hunter x Hunter y Yu Yu Hakusho, vemos como en ocasiones roza temas un tanto fuera de la demografía y que en sus trabajos que no han sido tan populares se le ve mayor libertad en estos temas. Y si no me creen, en medio del arco de las hormigas quimeras de la adaptación del 2011, Hunter x Hunter tenía un horario matutino los domingos, horario reservado para el público joven, pero ese tuvo un cambio de horario a los martes en la madrugada. Y es que en esta saga tenemos momentos digamos un tanto inapropiados, como el que vemos en el episodio 82 en donde vemos esto. No siendo más, yo soy Elric y recuerden que solo soy alguien más dando su opinión en la internet. Gracias por ver.